Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Piscis. Muy bien, ya estoy otra vez en Barcelona, ¿vale? Ya he vuelto, ahora todo se normaliza Piscis. Antes de empezar, cariño, vamos a llenarnos de buena energía, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Empezamos, corazón. Muy bien, Piscis. Mi querido Piscis, una de las tantas imágenes que he visto, Piscis, en primer lugar he visto, no sé si vosotros conocen, ese gusanito que se llama como los 100 pies, ¿vale? Es un gusanito largo que tiene muchas patitas, mi querido Piscis. Siento, Piscis, que muchos de vosotros es como que estuvieras haciendo un cambio en tu vida, o posiblemente acabas de dejar una historia o una relación, o estás haciendo de repente un viaje, Piscis. Esta situación, mi querido Piscis, te causa una tristeza, porque quizás no querías haber llegado a este punto, pero era necesario. O eras tú o eran ellos, porque también representa esta imagen que he visto en el cuenco tibetano como si fuera rescate, como que te estás separando, te estás divorciando, o has dejado tu casa, quizás por trabajo también, mi pececito, ¿vale? No sé por qué me ha mostrado mucho como una cadena, una joya, Piscis. No sé si a lo mejor tú tienes el recuerdo de esta persona, puede ser pareja, puede ser familia, puede ser hijos, pero tú tienes un collar o una joya que te recuerda mucho a estas personas. En este momento, mi querido Piscis, hay como una tristeza en ti, relacionado con los sentimientos. O tú de repente estás lidiando con una persona que te causa mucho estrés, mucho dolor, Piscis, y a veces de repente quieres huir. Quieres escapar de este infierno. Creo que inclusive tú, mi querido Piscis, aparentemente ante la sociedad, ante los demás, es como que tú no tienes problemas. Es como que no pasa nada en tu vida, pero por dentro te estás consumiendo. Hay una tristeza en ti, Piscis. Esta situación nosotros lo llamamos lo que es el luto de amor. Estás pasando por un luto relacionado con los sentimientos. Trata de controlar esto, Piscis. Todo va a pasar, todo va a cambiar en tu vida. Lo que tú estás viviendo es simplemente una etapa más. Algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Algo que a lo mejor ya hemos pasado, muchos de los que estamos presentes en esta lectura, Piscis. Lo importante, cariño, es que tú estás viva. Que tú estás vivo y muy pronto se van a abrir nuevas puertas, pero es necesario hacer este cambio, Piscis. Vamos a ver signos. Signos. Vamos a ver, cariño, signos. Mi querido Piscis, signos.
Me sale un Libra, me sale Tauro, Capricornio, cierras con un Géminis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. No sé por qué siento, Piscis, que inclusive es como que tú estás pendiente a que esa persona, a lo mejor la persona que está haciendo un cambio, la persona que se está rescatando, por decir así, porque todo es libre albedrío, puede ser que sea la otra parte. Y tú estás esperando contacto, comunicación de esta persona. Y de repente las cosas como que se bloquean o no se aceleran. Y esto pues te causa un poco de tristeza, un poco de malestar. La letra G, la letra Z, otra vez la letra G, la letra P y cierras con la letra D, mi pececito. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Piscis. Carta guía, carta consejo. Me sale lo que es la carta del 10 de copas, cariño. Quiero que te fijes bien en esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está delante y está rompiendo como un cerco de seguridad, de alambre. Detrás de este personaje hay muchas personas que le siguen. Y ves, aquí hay más como cables con púas. Parece como que estuviera en una prisión, en un centro de concentración. ¿Ves, Piscis? Entonces, esta carta, cariño, la carta del 10 de copas, nos hablan de una liberación, Piscis. Liberación. Lo que tú en este momento lo ves como algo trágico, es una liberación. Hay muchas personas que dependen de ti. Tu familia, tus hijos, tus hermanos. Entonces, tienes que ser, como se dice, el capitán, la capitana para ellos. Ellos, cariño, confían en ti. Ellos dependen de ti. Entonces, aunque en este momento tú te sientas herido, herida, porque este personaje, para poder romper este cerco, sus manos están dañadas. Hay un dolor aquí por una herida. Piscis, tú tienes que continuar para adelante, mi pececito. Tú tienes que mostrar buena cara a la situación. Sé que no es fácil. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, no lo deseo ni a mi peor enemigo lo que me está pasando. Yo te entiendo, Piscis. Pero lo que no podemos hacer es que tú te derrumbes, es que tú te encierres en tu mundo. Porque hay algo bueno que viene. Lo que tú en este momento de repente crees, ¿por qué se ha ido ese hombre? ¿Por qué se ha ido esa mujer? ¿Por qué me han echado del trabajo? También puede ser el caso. ¿Por qué todo el mundo me da la espalda? Es porque, cariño, porque tenía que pasar esto para que te liberes de ellos. Para que empieces algo nuevo. Porque esta es una carta de liberación. Es una carta de éxito, es una carta de triunfo. Simplemente que ahora estás dolido. Ahora estás molesto, molesta con lo que ha pasado. O con la discusión que tú has tenido con esa persona. O de repente esto ya te ha pasado. Pero todavía estás dolido, estás dolida. Pero muy pronto vas a encontrar tu camino porque te has liberado. Porque te estás liberando, Piscis. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot del año, mi pececito. Vamos a ver qué me dice el tarot del año. Me sale la carta del 10 de bastos. Hay alguien que no es feliz en su relación. Hay alguien que no es feliz con su familia, Piscis. La carta del sol. ¿Sabes qué siento, Piscis? Esta liberación puede ser para ti, como también puede ser para la otra persona, mi pececito. No vaya a ser que te lleves una sorpresa, Piscis. Que la persona que tanto te gusta, que la persona que a lo mejor tú amas, y que por X motivos está en una relación, esa historia de amor se acabe. Porque hay alguien que no es feliz. Mira. Cómo ese vestido de novia tan precioso se está prendiendo. Y esta novia está mirando lo que es a la ventana. Y aquí sale la carta del sol.
Es como que está esperando a otra persona. Es como que tú de repente has estado esperando a otra persona. Y esa persona se comunica contigo. Esa persona da señales de vida. Hay alguien que deja todo por ti, Piscis. O tú de repente dejas todo para empezar algo nuevo con la persona que realmente tú amas o con las personas que tú amas, porque no todo tiene que ser pareja. A lo mejor vas a dejar una situación, vas a dejar un lugar, vas a dejar un país para estar cerca de los tuyos. En este caso, tu familia, Piscis, o tu pareja también. Vas a hacer un cambio radical, un cambio de 180 grados, cariño. Te vas a comer el mundo, pero es cierto que esta situación te causa dolor. Esta situación te causa una tristeza. Te da pena dejar de repente ese país, te da pena de repente dejar esa historia con esa persona, porque somos seres humanos, porque tenemos sentimientos, porque en algún momento de repente te has acostumbrado a él o a ella, o ellos también. Ese grupo de personas que estás dejando y que viene por ti, no va a venir, cariño, con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, Piscis, al fin soy feliz. Va a estar un poco raro. O de repente ya está un poco raro, está un poco extraño, extraña. Se acaba de separar. Y tú dices, Richard, ¿será que lo mejor está arrepentido? ¿Será lo mejor que no me ama? Te ama. Pero son años de convivencia, son semanas de convivencia. Es un ser humano, tiene empatía. Tú también tienes empatía. Es normal que en estos momentos se sienta algo extraño. Es normal que en estos momentos le remuerda un poco la conciencia también por lo que ha hecho. Pero no quiere decir que no te ame. Sí te ama. Simplemente que esta transición, Piscis, pues no llega en el alma. Entonces, trata de entender a este chico o a esta chica, cariño. O trata de entenderte tú, que es normal que tú sientas esta tristeza o ellos sientan esa tristeza. Porque puede ser, Piscis, que tú me dices, Richard, lo noto extraño. Siento que se está arrepintiendo de la decisión que ha tomado. Lo noto extraña. No, simplemente que tiene empatía, cariño. Ten paciencia. Tienes que entenderlo o entenderla. Respuesta en el tarot egipcio, Piscis. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí. Puede ser un Tauro o un Virgo, cariño. Opción 2, la carta de la estrella es un sí. Piscis o Acuario. Vamos a ver qué mensaje te entrega el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Dice, actúe ahora. Y sale un carrito, cariño. Muchos de vosotros van a hacer un viaje. Muchos de ustedes es como que vas a tomar una decisión algo radical, pero es para tu bien. Dice, ha llegado el momento de que comprenda las razones de su indecisión actual. Puede que no se atreva a dar el paso por culpa de sus miedos y sus dudas. Esta es la señal que esperaba para mover ficha. Actúe ahora, mi querido Piscis. Siento un Virgo, cariño. Siento, Piscis, que también es como que quieres expresar algo, quieres decir algo a una persona, o quieres hacer un cambio, o quieres dejar tu trabajo, pero tienes miedo al futuro. Tienes miedo al rechazo. El no ya lo tienes. Si de repente tu preocupación es porque quieres expresar tus sentimientos a una persona, el no ya lo tienes. Ve en busca del sí. ¿Cómo vas a saber si un futuro funciona si no das el primer paso también? Entonces, esta es la señal que tú estabas buscando, Piscis. Da ese gran salto, Piscis. Lo que tenga que pasar, pasará, pero te sacas ya esa espina de por medio, mi pececito. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir el tarot espiritual en la parte económica?
mi querido Piscis, arriesga. El que no arriesga no gana, Piscis. Así como también ellos van a arriesgar por ti. La carta de Rey de Pentáculos. El dinero te va a sonreír. Si no tienes dinero, cariño, el dinero te va a sonreír, mi querido Piscis. La carta también del 4 de espadas. Si tú estás en un proyecto o tú de repente trabajas con muchas personas, es importante que seas discreto con tus ideas o con tus proyectos, porque no todo el mundo quiere lo mejor para ti, mi querido Piscis, pero el dinero te brilla, ¿vale? La carta del ermitaño, cariño, y cierras con la carta de la luna. Siento, mi querido Piscis, que muchos de vosotros también posiblemente terminan un ciclo en un trabajo. Puede ser por jubilación o que simplemente pues ya sientes que ya no tienes nada más que aprender en ese lugar. Muchos de vosotros, Piscis, van a salir de su zona de confort. Muchos de vosotros van a buscar algo diferente para su mejora económica. Cariño, viene un cambio. Vamos a ver las características. Pececito, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. La carta del 8 de oros. Hay una persona con la cual vosotros últimamente no se hablan, lo que es en el trabajo. Dentro de 8 días o de 28 días, esta persona vuelve a retomar contacto contigo. También puede ser de repente tu socio o tu socia, pero vuelven a retomar lo que es el contacto. O vas a recibir algún tipo de respuesta, quizás de un trabajo que tú creías que jamás llamarían, o documentos, trámites legales. La carta de la emperatriz, cariño. Siento que muchos de vosotros posiblemente van a ser padres o madres, o estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Virgo, o puede ser cualquier otro signo. Te gusta una persona que posiblemente tiene pareja, cariño, inclusive hijos. O muchos de vosotros, mi querido Piscis, van a ser madres o padres, pero no veo que sea una relación formal. Siento que posiblemente, cariño, a lo mejor vosotros van a ser padres, pero no se comprometen como pareja. A lo mejor es una relación oculta. La carta del 10 de copas. Encuentros con viejos amores, encuentros con la familia, inclusive, cariño, hay una persona muy cercana en tu vida que puede ser un amigo o una amiga o una persona muy cercana, te va a decir todo lo que siente por ti. Esto te va a caer como un baldazo de agua fría. A lo mejor inclusive, cariño, es una persona que es de tu propio sexo también. Puede ser. ¿Por qué? Porque veo aquí, mira los colores del arco iris, cariño. ¿Vale? Pero bueno, también puede ser una pareja heterosexual. ¿Por qué no, cariño? Simplemente yo te digo lo que yo veo aquí. Pero te vas a llevar una sorpresa muy fuerte, porque quizás tú a este hombre o a esta mujer siempre lo has visto como un amigo o como una amiga, pero el sentimiento ha surgido. Es algo que no tiene culpa ni ellos ni tú, simplemente el sentimiento surgió entre vosotros dos, cariño. Muchos de vosotros tienen familia, muchos de vosotros tienen pareja, pero sin embargo algo sucedió que la magia llega, lo que es con respecto al amor. Vamos a ver qué me dice los ángeles del amor, cariño, mi querido Piscis. Esta carta dice: abra su mente. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. A lo mejor, cariño, muchos de vosotros todo este tiempo pensabas que la pareja que tú tenías al costado era el gran amor de tu vida, y ahora te das cuenta que el gran amor de tu vida es esa persona que va a expresar sus sentimientos y que tú siempre lo has tenido cerca en tu vida. Te quiero, mi querido Piscis. Sorpresas. Es una semana un poco tensa, ¿no? Pero sorpresas. Tienes que tomar una decisión. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.